Vamos a conocer también en esta clase a los números racionales. Fracción o número fraccionario. Recuerda que un número racional también se le conoce como los números fraccionarios. Un número racional también recuerda que puede ser un número entero. Es la representación de un cociente no efectuado de números enteros, escritos uno sobre otro y separados por un segmento horizontal u oblicuo. Las fracciones, los números racionales representados como fracciones, pueden ser fracciones propias. Ejemplo, 3/5. Son fracciones cuyo numerador es menor que el denominador. Fracciones impropias. Son fracciones cuyo numerador es mayor que el denominador, como podemos ver en este ejemplo. Las fracciones mixtas es una suma abreviada de un número entero y una fracción propia. Relación de orden en las fracciones. También podemos decidir o saber cuándo una fracción será mayor que otra. Es fácil ver cuando dos fracciones son mayor o menor o iguales si su denominador es el mismo. ¿Qué pasa si el denominador es distinto? Por ejemplo, esta fracción. ¿Quién es mayor? ¿2/3 o 1/5? ¿Cuál será la relación de orden que ellos posean? Podemos multiplicar cruzado y posteriormente evaluar el orden de los resultados. Esta es una técnica mucho más fácil. Si multiplicas 2 por 5 y luego 1 por 3, que nos quedaría 10, 2 por 5, 10, y 1 por 3, 3. Observamos que 10 es mayor que 3. Recuerda siempre multiplicar de izquierda a derecha, comenzando desde arriba. Y su resultado sería así. Si 10 es mayor que 3, entonces 2/3, que es la fracción que está a la izquierda, sería mayor que la fracción que está a la derecha, que 1/5. Representación de fracciones en la recta numérica. Todos los números se pueden representar en la recta numérica y no podemos dejar en olvido a los números racionales fraccionarios, en este caso. 3/4. Vamos a colocarla en la recta numérica. Es una fracción propia, positiva. Su representación gráfica queda entre 0 y 1. ¿Cómo podemos obtenerla? Bueno, si dividimos la unidad, es decir, la distancia entre 0 y 1, en 4 partes, si recuerdas, el denominador nos decía en cuántas partes se divide la unidad y el numerador nos dice cuántas partes tomaremos de esas divisiones. Dividimos en 4 partes y tomamos 3, contando desde el 0 hacia acá. 1, 2, 3. Y aquí se ubicaría 3/4. Ahora ubiquemos una fracción negativa. Negativo 7/4. Es una fracción propia negativa. Su representación gráfica queda entre negativo 2 y negativo 1. Vamos a comprobar. Como es negativa, pues basta con dividir las unidades del 0 a la izquierda. Recuerda que aquí se ubican los negativos. ¿En cuántas partes vamos a dividir? En 4 partes, como ya lo había mencionado antes. Es el denominador 4 que nos dice esto. ¿Cuántas partes vamos a tomar de las que dividimos? 7 partes. Si observas, se divide en 4 partes acá, 4 partes acá. Como es una fracción propia, utilizamos más partes que la unidad. En este caso, la unidad sería hasta negativo 1. Ocupamos otra segunda unidad, que sería negativo 2, para poder colocar a negativo 7/4. Coloquemos a negativo 16/5. Es una fracción impropia, por lo que se procede a convertir en un número mixto. Si dividimos la unidad en 5 partes, tomamos 16, nos daremos cuenta que estamos trabajando con bastantes divisiones sobre varias unidades. Por lo tanto, es más conveniente convertirlo en número mixto. Se convierte de la siguiente forma. Si divides el numerador entre el denominador, obtenemos acá que se necesita 3 para poder realizar esta división. Entonces, 3 por 5 es 15. Y acá, este cociente es el que se vuelve nuestro nuevo número entero, porque recuerda que una fracción mixta, un número mixto, lleva un número entero y un número fraccionario. Entonces, este cociente encontrado
es nuestro nuevo número entero. Y el 5, que siempre estaba como denominador, él se mantiene como el denominador de la nueva fracción. ¿Y quién sería el numerador? Pues sería el residuo de esta división, que si observas 16 menos 15 es 1. Entonces ese residuo terminaría siendo nuestro nuevo numerador. Una vez convertida a fracción mixta, podemos observar que nuestra fracción estará ubicada entre negativo 3 y negativo 4, porque recuerda que son negativos. Entonces, basta con dividir la unidad en 5 partes, desde negativo 3 a negativo 4, y tomar una, como se nos indica acá, a partir del entero negativo 3. Vamos a conocer la suma y resta de números racionales. Veamos el caso número 1, donde los racionales que tienen el mismo denominador. En este caso se deben sumar o restar los numeradores, de acuerdo con la ley de los signos de los enteros, y el denominador es el mismo que tienen los racionales al operar. Vemos acá una fracción y otra fracción que tienen el mismo denominador, y basta con operar sus numeradores, ya sea en suma o una resta, y el denominador solo se copia una vez. En el caso 2, son racionales que tienen distinto denominador. Para sumar las fracciones con distinto denominador, realizamos los siguientes procedimientos. Obtenemos el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones dadas, el cual llamaremos denominador común. Luego dividimos el denominador común por cada denominador de los sumandos y este resultado multiplíquelo por el numerador respectivo. Los resultados obtenidos en el paso anterior se suman o se restan de acuerdo con la ley de los signos de los números enteros y se escribe sobre el denominador común. La fracción resultante se debe simplificar si es posible. Veamos algunos ejercicios para poder entender esta teoría. 2 quintos más 4 quintos menos 3 quintos. Vemos que ambas fracciones, las tres fracciones, son con el mismo denominador 5. Por lo tanto, solo lo copiamos una vez y operamos sus numeradores. 2 más 4 menos 3. Y esto es 6 menos 3 entre 5, fracción 5, quedándonos entonces como 3 quintos la respuesta. Luego acá tenemos una fracción que tiene distinto denominador. Si calculamos su mínimo común múltiplo, así como aprendimos anteriormente, obtendríamos que es 12. Luego 12 entre 4 y ese resultado lo multiplicamos por 3. 2 entre 4 es 3 y 3 por 3, 9. 12 entre 6 es 2 y 2 por 1, 2. 9 más 2 es 11. Solo copiamos de nuevo el denominador, quedándonos como resultado 11 doceavos. Lo mismo sería para la resta, 3 cuartos menos 1 sexto. El mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12 y también se trabajaría de la misma forma. 12 entre 4, 3 y 3 por 3, 9. 12 entre 6 es 2 y 2 por 1, 2. En este caso se restaría porque debemos respetar la operación principal, quedándonos como resultado 7 doceavos. Para la multiplicación y división de números racionales, debemos recordar las siguientes reglas. El producto de dos o más números enteros fraccionarios es una fracción cuyo numerador es el producto de los respectivos numeradores y los denominadores. Es el producto de los denominadores respectivos. Veamos un ejemplo. 1/4 por 3 quintos. Basta con multiplicar 1 por 3, numerador con numerador, y 4 por 5, denominador con denominador, quedándonos 3 veinteavos. Veamos ahora para la división. Se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y se escribe sobre el producto del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Veámoslo en un ejemplo más directo. Si vemos aquí, 10 entre 2 tercios. Hay que recordar que para este entero 10, que también es un racional, se puede transformar en fracción, ya que su denominador es 1 que nos escribe. Luego multiplicamos 10 por 3 y luego 2 por 1. Tenemos 30 sobre 2. Este número es simplificable, que nos deja como resultado el número 15. Muchas gracias por su atención. Espero haya
comprendido los temas que hoy se le están enseñando.